Entonces, libro de 1 Samuel, capítulo 15, a partir del versículo 1. ¿Lo tienen todos? ¿Hay algún rezagado por allá? Bien. Dice así 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y pasamos al versículo 13. Dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl le respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó de lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hasta aquí nada más en la palabra de Dios. Podemos tomar asiento. ¿Cuántos manejan de acá? A ver, levante su mano. Aunque no tenga el registro, digo, puede levantar igual la mano. Es un peligro, pero no importa. ¿Cuántos acá manejan? Bien, les voy a tomar una pequeña lección, muy cortita. A ver si pueden realmente salir a la calle o no. Voy a mostrar dos señales de tránsito y me van a tener que decir a qué se refiere, ¿sí? A ver si ustedes saben de qué se trata. Primera señal de tránsito. ¿Qué quiere decir? Puente angosto, bien, sí. Es un puente angosto. Cuando uno viene por la ruta, entonces se hace más angosto y hay un puente y pasa por ahí. Si no es puente solo, porque si uno sigue derecho, puede chocar contra el guardrail. Así que, primera, puente angosto. Creo que lo escuché a Rodrigo que lo dijo primero, así que muy bien, puente angosto. Rodrigo puede seguir manejando. Vamos a ver acá la segunda. Esta es un poco más difícil. Quizá los que son del sur la van a conocer un poco más. ¿Qué es esto? Exactamente. Bien, las conocían. Yo pensé que no, pero uso de cadenas para nieve. A nosotros nos resulta un poco extraño porque en general no las usamos aquí en este lugar porque no hay nieve, salvo una sola vez en la vida, creo que nevó aquí. Pero para los que están en el sur y en lugares donde hay nieve es de uso obligatorio en algunos momentos y entonces van a ver estos gráficos y estas señales de advertencia para poder circular. Las señales de tránsito sirven para advertirnos sobre peligros o situaciones que se puedan presentar en nuestro camino. Y son súper importantes y tenemos que conocerlas. Y a veces cuando estamos rindiendo el examen decimos: uy, pero todo esto hay que estudiar. Y bueno, sí, tenemos que hacerlo porque después son importantes para salvaguardar nuestra propia vida y de las personas que estamos llevando en nuestro auto. Y hoy vamos a analizar la vida de Saúl, que de alguna manera puede advertirnos también sobre los peligros que pueden llegar a ver en nuestro camino.
Vamos a hacer un repaso muy rapidito sobre la vida de este hombre para aquellos que no lo conocen. Saúl era hijo de un hombre que se llamaba Cis. Era de la tribu de Benjamín. Recuerdan ustedes que Israel estaba dividido en 12 tribus y Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín. Y el pueblo de Israel en ese momento tenía un gobierno teocrático. Esto quiere decir que Dios era quien gobernaba. Sí, no tenían rey. Y cada vez que el pueblo se desviaba, Dios levantaba a un hombre, a un juez, sí, que no son como los jueces que conocemos ahora, sino que era una especie de caudillo, para que entonces ordenara la situación política o la situación espiritual del pueblo. Y a veces se levantaban distintos jueces en distintas regiones del pueblo de Israel. No es que gobernaba todo el territorio, sino que en simultáneo podían gobernar distintos lugares. Y una vez ordenada la situación, cumplía con su tarea. En tiempos de Saúl, Samuel era juez de Israel, era profeta también y era sacerdote. Entonces Samuel cumplía una triple tarea en aquel lugar. Pero ya había envejecido, era ya grande y sus hijos se estaban haciendo cargo de todo el servicio sacerdotal en aquel momento. Pero el problema que tenían los hijos era que no seguían la voluntad de Dios, sino que se habían desviado. Y podemos leer la historia en los capítulos previos y podemos ver cómo estos hijos se habían desviado del camino del Señor. Y entonces el pueblo mira a su alrededor y mira a los pueblos de alrededor que todos tenían rey y dice: nosotros también queremos tener un rey que nos gobierne y que nos guíe hacia adelante. Queremos ser como los demás pueblos. Esta historia es muy conocida, para los que venimos hace mucho tiempo, para los que conocemos hace mucho tiempo la Biblia. Y Dios le marca a Samuel quién iba a ser el primer rey sobre Israel, que es este personaje, Saúl, que vamos a tratar de conversar sobre él. Saúl entonces se transforma en el primer rey de Israel. El profeta Samuel se encuentra con Saúl y le anuncia este desafío que iba a tener por delante en su vida. Y Saúl al principio no entiende. Dice: pero ¿cómo yo, un ser tan insignificante, voy a ser el rey de Israel? No puede ser que sea yo. Yo pertenezco a la tribu de Benjamín, y la tribu de Benjamín es la más chiquita del pueblo, y mi familia es la más chiquita de la tribu de Benjamín, o sea que soy de lo más chiquito de lo más chiquito. Soy insignificante, ¿cómo es que yo voy a ser el rey? Sin embargo, Saúl no rechaza el desafío. Y estos últimos domingos venimos hablando acerca de los desafíos que el Señor nos va a proponer a lo largo de todo este año. Y Saúl acepta este desafío que el Señor le propone a través del profeta Samuel. Y él entiende sus limitaciones. ¿Sí? Él dice: bueno, yo vengo de la tribu más pequeña que existe y mi familia es la más pequeña, soy de lo más chiquito de lo más chico, pero no importa, acepto el desafío que Dios me propone y voy a avanzar tomado de su mano. Saúl, podríamos decir, estaba en el llano de su vida espiritual en aquel momento. Y Dios lo convoca de alguna manera para hacerlo evolucionar espiritualmente. Y su vida espiritual va a comenzar a crecer, va a comenzar a evolucionar, va a comenzar a ascender. Y la Biblia nos dice que Dios estaba con él en aquel momento. Y un tiempo después, unos días después tan solo, Saúl enfrenta su primer gran desafío. Los amonitas, que eran un pueblo vecino, habían amenazado a una ciudad israelita. Y entonces Saúl se entera de esto. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios descendió sobre él y lo movilizó fuertemente. Y Saúl entonces reúne a un ejército y obtiene su primera gran victoria ante los amonitas, que decíamos recién es un pueblo vecino que había atacado a una ciudad israelita. Luego de este episodio tan importante en la vida de Israel y obviamente también en la vida de Saúl, Saúl es proclamado rey. Y de alguna manera, cuando Saúl permitió que Dios obrara en su interior, su vida espiritual avanzó. Su vida espiritual fue en crecimiento, en ascenso, cuando él permitió que Dios obrara en su interior. Y pienso en nuestras vidas. Cuando empezamos a transitar nuestra vida cristiana, el Señor siempre actúa con poder en cada uno de nosotros y somos permeables a su voluntad y escuchamos
su palabra y queremos conocerlo más y más. Entonces, bueno, abrimos la Biblia, nos anotamos en el Instituto Bíblico, venimos a las reuniones de jóvenes, venimos a todos los domingos, le preguntamos al pastor porque tenemos dudas y queremos seguir conociendo más y más. Y nos esforzamos, obviamente, también por obedecer sus mandamientos. Y también nos damos cuenta de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestro carácter y dejamos que Dios moldee nuestro carácter. Y todo esto cuando estamos comenzando nuestra vida cristiana al lado del Señor. Bueno, esto mismo pasó con Saúl. Si él al principio de su relación con Dios tiene esta actitud de escuchar al Espíritu del Señor y dejar que lo guíe y actuar en consecuencia de lo que Dios le decía. Saúl tuvo un primer momento muy auspicioso de su reinado, ¿sí? Porque Dios estaba con él, Dios lo guiaba y él actuaba con sabiduría. Los primeros años entonces del reinado de Saúl fueron buenos realmente. Él comenzó a extender el territorio en Israel, empezó a organizar de alguna manera todo el país. Y como hablaba Claudio la semana pasada, los filisteos sí se convierten definitivamente en el pueblo enemigo por excelencia. Van a ser los principales enemigos del pueblo de Israel durante todo el reinado de Saúl. Y justamente en una batalla contra los filisteos, Saúl tenía que esperar 7 días a Samuel para que él ofreciera el sacrificio y después sí salir a la lucha. Imagínense ustedes, tenían al ejército filisteo enfrente, ellos estaban acá y tenían que esperar 7 días que viniera el profeta para que ofreciera el sacrificio y después sí pudieran salir a la batalla, a la lucha. Y tuvieron un problema, que Samuel no llegaba. Pasaron los 7 días, habían tenido paciencia, habían esperado los 7 días y Samuel no llegaba. Y entonces el ejército israelita se empieza a impacientar. Y algunos empiezan a desertar. Y Saúl entonces dice, bueno, lo voy a ofrecer yo el sacrificio. Samuel no llega, lo ofrezco yo el sacrificio y salimos a la batalla. Terminan de ofrecer el sacrificio a Dios y en ese momento llega el profeta Samuel. Y entonces lo va a reprender porque había desobedecido a Dios, porque había sido ansioso, no había esperado, había tenido falta de fe. Él tenía que esperar 7 días que llegara el profeta y cuando llegara el profeta, él iba a ser el que iba a ofrecer el sacrificio. No podía hacerlo Saúl, porque Saúl no era sacerdote. Él no tenía que cumplir con esa misión. Él tenía que salir, esperar solamente y después salir a la batalla y guiar a su pueblo y a su ejército en la batalla. Pero el sacrificio lo tenía que ofrecer el sacerdote, que en este caso era Samuel. Y Saúl se justifica. Él dice, bueno, Samuel, lo que pasa es que vos no llegabas y los filisteos estaban a punto de atacarnos y no quería salir a la batalla sin la bendición de Dios. Él se va a justificar. Dice, bueno, el problema es tuyo, Samuel. Como vos no venías, nosotros te esperamos 7 días. Vos no llegabas, entonces, bueno, tuve que ofrecer el sacrificio porque el ejército estaba desertando, se impacientaba y queríamos salir a la lucha y queríamos hacerlo con la bendición de Dios. Por eso es que hice el sacrificio, no porque desobedecí la palabra de Dios. Y yo pensaba mientras leía este pasaje que muchas veces pasa que quienes están en pecado se muestran piadosos exteriormente y justifican justamente su pecado con pretextos que aparentemente son sanos, con pretextos santos. Bueno, en realidad no es que desobedecí la palabra de Dios. Yo no quería salir a la batalla sin su bendición. Por eso es que ofrecí yo el sacrificio. No lo desobedecí. Y Dios realmente quiere la obediencia que sale del corazón, no simple actos religiosos. Dios no mira si venimos todos los domingos a la iglesia. Dios no mira si ofrendamos todos los domingos y cuánto ofrendamos. Dios no mira si cantamos todas las canciones y lo cantamos con fuerza. O Dios no mira si abrimos su palabra todos los días y si hacemos nuestro devocional. Que sí, obviamente, son cosas buenas y que debemos hacer, eso está más que claro. Pero Dios no mira eso, no mira el exterior, Dios mira el corazón. Dios mira por qué hacemos todo eso, por qué venimos todos los domingos a la iglesia, por qué ofrendamos, por qué cantamos, por qué hacemos nuestro devocional todos los días, con qué actitud lo hacemos. No le interesa siempre actos religiosos.
sino que le importa el corazón, la actitud con que lo hacemos. Y entonces, después de la excusa que pone Saúl, ni Dios ni Samuel cayeron en este engaño que él les propone. Y Dios lo condena duramente por su desobediencia y le dice que su reino ya no iba a ser estable. Y en este punto, Saúl tropieza. Sí, ahí dice tropiezo, se trabó, pero no importa. Ahí está. Saúl tropieza en ese punto. Se equivoca y desobedece la palabra de Dios. No tiene la capacidad de reconocerlo. Y esto es lo más grave, que no reconoce su falta y entonces no puede volver su camino atrás. Él trata de justificarse y dice, bueno, yo ofrecí el sacrificio porque vos no venías, Samuel, no porque yo te haya desobedecido a Dios. Y entonces, de alguna manera, este tropiezo, al no tratar de volver, al no tratar de levantarse rápidamente, hace que continúe hundiéndose cada vez más en el fondo del pozo. Y avanzamos entonces un poco más en la historia de Saúl, y más adelante, en otra campaña militar, él vuelve a desobedecer a Dios. Y ese pasaje que leímos al principio. Dios le había ordenado, por medio del profeta Samuel, que atacara al pueblo de Amalec. ¿Sí? Los amalecitas también, pueblo vecino, tenía que ser destruido. ¿Por qué? Porque ese pueblo los había atacado a ellos cuando habían salido de Egipto. Ellos estaban desprotegidos en aquel momento y los amalecitas los habían atacado. Y Dios había prometido que los iba a destruir a todos, que ese pueblo iba a ser destruido de la faz de la tierra por eso que habían hecho cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Y había llegado el momento de cumplir con la promesa que Dios había hecho. Y Samuel entonces sale a la batalla, vence y toma prisionero a Agag, al rey de los amalecitas, pero no lo mata, no lo ejecuta. Y toma de lo mejor de los animales para hacer un sacrificio. No mata todo, no aniquila todo, sino que toma lo mejor de los animales. No tomó cualquier cosa, sino lo mejor de los animales para ofrecer un sacrificio a Dios, una ofrenda a Dios. Y nuevamente Samuel lo confronta y le dice que ahora sí Dios lo rechaza definitivamente, que su reinado entonces sí ya no iba a ser estable y que él había buscado a alguien que estuviera de acuerdo a su corazón. Y le dice que él no quiere sacrificios, lo que hablábamos recién, sino que lo que quiere es obediencia. No importan las ofrendas, no importan los sacrificios, sino que el Señor quiere obediencia de corazón. Dios te dijo que destruyeras todo, tenés que ir y destruir todo. No tenés que guardar lo mejor para ofrecer después sacrificios y ofrendas a Dios. Y es muy particular Saúl, porque ante cada error, él sigue un mismo patrón. Él se justifica. Siempre tiene una respuesta precisa para decir, bueno, en realidad yo no tuve la culpa. Yo hice esto, por esto y por esto. Y a veces me siento un poco identificado con esto, que yo también me pasa esto justamente. Él de alguna manera prioriza su manera de pensar por sobre la voluntad de Dios. Dios le había dicho, tenés que ir y destruir al pueblo de Amalec a todo. Y él, bueno, toma al rey y no lo ejecuta, toma lo mejor de los animales para después sacrificarlo. Y Saúl entonces era un hombre rebelde, era un hombre obstinado, justamente se lo dice el profeta Samuel, era un hombre terco, duro, que apuntaba hacia un lado y iba hacia adelante y no miraba más que hacia allá. Y su tropiezo fue contundente y nunca más se pudo levantar. Si leemos la historia y seguimos avanzando en la historia de Saúl, vamos a ver que él nunca más se levantó. Y cuenta la Biblia que el Espíritu de Dios, que lo había acompañado en los primeros años de su reinado, ahora lo había abandonado. Recordemos que estamos bajo el Antiguo Pacto, ¿sí? Estamos leyendo una historia del Antiguo Testamento, y el Espíritu de Dios podía abandonar a la persona cuando ésta era infiel. Ahora sabemos que no es así, todos aquellos que tenemos el Espíritu Santo, sabemos que está con nosotros, acompañándonos y en nosotros para siempre, pero en aquel momento podía abandonar a la persona si ésta era infiel. Y cuenta la Biblia que Saúl, después de estos episodios, tenía mucho tiempo, episodios también y ataques de ira y de melancolía. Permanentemente va a tener estos tipos de ataques de ira y de melancolía. Y esto era peligroso, obviamente para su vida, pero también para su reinado. Era un hombre inestable y tenía que guiar a todo el pueblo de Israel. Y en ese momento es cuando aparece David en la vida de Saúl. David tocaba el arpa y de alguna manera lograba calmar esa ira que Saúl tenía.
Y luego avanzamos en la historia y David vence al gigante Goliat en esta historia tan conocida y que conocemos desde hace muchísimo tiempo. Y Saúl entonces ahí sí comienza a perseguirlo. Está movilizado por sus celos, por su envidia, y varias veces Saúl va a intentar matar a David, hasta que finalmente David huye de aquel lugar. Y entonces intensifica la persecución y pone a todo el ejército a disposición para perseguir solamente a David y poder entonces matarlo y eliminarlo. Y a esta altura ya lo vemos a Saúl completamente alejado de Dios, desenfocado, en caída libre, en descenso. En este momento lo vemos en su peor etapa de la vida, completamente en caída libre, en el fondo del pozo de su vida espiritual. Y casi ya terminando la historia de Saúl, ante una nueva invasión de los filisteos, este pueblo vecino y enemigo, él siente mucho miedo. ¿Sí? Él sabía que el Espíritu de Dios lo había abandonado y entonces va a ver a una divina, a una hechicera. Y en este encuentro se entera que va a morir en la batalla al día siguiente. ¿Sí? Y fue así finalmente. Sus hijos murieron en ese enfrentamiento y él se termina quitando la vida cuando es herido gravemente. Y cuando Saúl comenzó su reinado, a la vista del pueblo, era el indicado para ser el rey. ¿Sí? Dice la Biblia que era joven y que era hermoso. Era el indicado para ser el rey. Tenía que ser un pueblo guerrero que defendiera su territorio y que extendiera su territorio. Entonces tenía que ser una persona fuerte, valerosa y que sea grande también. Y cuenta la Biblia que nadie lo superaba en estatura. ¿Sí? Entonces era la persona indicada. Si Saúl viviera hoy en día, seguro tendría miles de seguidores en Instagram, ¿sí? Seguramente. Y los chicos seguramente le pedirían selfies o algún autógrafo, ¿por qué no? ¿Sí? Porque era la persona indicada para ser el rey. Quizá podríamos decir que Saúl tuvo una vida semejante a la de varios ídolos argentinos, que comenzaron desde abajo, que subieron, llegaron después a su máximo de esplendor, y una serie de malas decisiones y de tropiezos terminaron llevándolos al fracaso y a la soledad. Y conocemos a muchos ejemplos de este tipo. Y claramente, al leer la historia de Saúl, uno siente no más que tristeza. Seguramente cuando uno lee toda la historia completa de Saúl, uno siente tristeza. Porque es el que podría haber sido, pero no fue. Él tenía todo para ser rey. Podría haber sido, pero no fue. Y también, ¿por qué no? Podemos sentir algo de empatía con Saúl. Porque si no estoy atento, si no veo las señales de advertencia que hay en mi vida, ese podría ser mi recorrido de vida también. Entonces, arranqué mi vida espiritual, como hablábamos recién, con fuerza, ¿sí? Queriendo saber más y conocer a Dios más y más, y hago mi devocional todos los días y me anoto en todos lados, y quiero saber mucho más y quiero estar en presencia de Dios permanentemente, y arranco entonces mi vida espiritual con todo el empuje. Pero ahora, pasado el tiempo, pasados los años, ya no tengo tiempo para acercarme a su palabra. Tengo mucho trabajo, entonces no tengo tiempo, estoy cansado, tengo que también estar con mi familia, con mis amigos, y no tengo tiempo para abrir su palabra. O estoy cansado también para venir a la iglesia todos los domingos, entonces vengo salteadito, no vengo siempre. O soy uno más del mundo, me comporto exactamente igual que las personas que me rodean y que no conocen al Señor. Y arranqué con todo mi vida espiritual, pero ahora mis preocupaciones son solamente materiales, solamente temporales, solamente terrenales. ¿Sí? Mis preocupaciones ya no son espirituales, sino que solamente me enfoco en lo material. Y si tengo hijos, me ocupo en que mis hijos tengan resueltas sus necesidades físicas y satisfechas sus necesidades físicas, pero de sus vidas espirituales, y bueno, que se encarguen los maestros del taller de Jesús, de la escuela dominical, o los tutores de jóvenes, si son un poquito más grandes. Y mucho menos ahora me ocupo de predicar el Evangelio a mi alrededor. Arranqué con fuerza y poco a poco me fui enfriando. Saúl al principio fue un hombre temeroso de Dios y poco a poco, con el paso del tiempo, fue autodestruyéndose. La vida de Saúl es una vida triste, porque lo que decíamos recién, podría haber sido y no fue. Él tropezó y nunca más se levantó.
nunca volvió a buscar a Dios para reencauzar su vida. Él podría haberlo hecho en cualquier momento de su vida, pero nunca lo hizo. Y llegó al peor final. Si la vida entonces termina con el peor final. Tristemente cae en el fracaso moral y obviamente también en el fracaso espiritual. Y la vida de Saúl entonces, como decíamos recién, nos advierte que tenemos que esforzarnos por mantenernos puros. La vida de Saúl es un cartel de alerta, de advertencia, que tenemos que esforzarnos por mantenernos puros a lo largo de nuestra vida espiritual. Y ante este panorama triste, desolador que estábamos hablando, uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con Saúl? ¿Tenía otra alternativa para su vida? ¿Podría haber cambiado su vida, su final? Bueno, muy rápidamente, antes de terminar, vamos a analizar algunas vidas dentro de la iglesia, dentro de la Biblia, de personas que cayeron, que tropezaron y que tuvieron una reacción distinta. Por ejemplo, se me ocurre Moisés, un hombre que tropezó y que se levantó. Pienso también en el rey David, que en medio de su vida también tropieza y luego se levanta. El rey Salomón, que tropieza también en el final de sus días. Y en el Nuevo Testamento pienso también en Pedro, otro hombre que tropieza cuando niega a Jesús. Y hay muchos ejemplos. Pero creo que la alternativa del apóstol Pedro nos puede servir como un ejemplo de cómo podemos reaccionar nosotros después de una caída, después de un tropiezo. Al igual que Saúl, el apóstol Pedro era impulsivo, era obstinado, era terco. Eso nos cuenta el Evangelio. Pedro había seguido a Jesús durante 3 años. Y como buen discípulo, había cometido errores, pero también había aprendido. Sí, había seguido al Señor y había crecido en su vida espiritual. Y ahora llegaba el momento de separarse de su maestro. Llegaba el momento más importante de la historia. Llegaba el momento de la cruz. Jesús estaba siendo arrestado y Pedro lo sigue desde lejos. Y hasta que llega un momento que varias personas dicen, pero Pedro, ¿vos no estabas con ellos? Y Pedro lo niega. Pedro niega a Jesús y niega que lo conozca. Y lo hace en 3 oportunidades. Y después de eso, canta el gallo. Y ahí Pedro recuerda que Jesús le había dicho que iba a pasar esto, que él lo iba a negar y que después iba a cantar el gallo. Y que él mismo había contestado soberbiamente, no, Señor, jamás voy a hacer esto. Si tengo incluso que entregar mi vida por vos, lo voy a hacer, pero yo no te voy a negar. Y al darse cuenta Pedro de todo esto, llora, dice la Biblia, amargamente. Se da cuenta de que había tenido una excesiva confianza en sí mismo. Y en ese momento de llanto reconoce que cayó. La vida espiritual, desde que Pedro conoce a Jesús, fue creciendo, fue en constante crecimiento. Con algunos altibajos, sí, pero fue creciendo. Y luego de esta caída, de este tropiezo, su vida espiritual se estanca. Él vuelve al llano espiritual. Y hasta que Jesús, ya resucitado, se acerca a Pedro y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y le propone que lo siga nuevamente, ¿sí? Lo restaura. Vuelve a impulsar la vida espiritual de Pedro hacia arriba. Jesús le propone una transformación de vida a Pedro. Lo ayuda a salir de ese pozo espiritual en el que él estaba en ese momento. Y le da una nueva oportunidad, le da una segunda oportunidad en su vida. Y a diferencia de Saúl, Pedro encontró en Jesús el camino para salir de las redes del pecado. Pedro reconoció que era pecador, que se equivocaba, que había tropezado, que su carácter encima no lo ayudaba de ninguna manera y que sus actitudes muchas veces no construían a su vida espiritual. Y en esa conversación con Jesús, Pedro se miró interiormente y entendió que no podía andar justificando su pecado como lo había hecho tantas veces Saúl, que tenía que dejar atrás lo que era y empezar de nuevo. El sabio Salomón dice en sus proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Juan, uno de los discípulos de Jesús, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. La clave, entonces, para levantarnos después de una caída, está en buscar rápidamente el socorro del Señor.
No dejar que el tiempo pase y seguir hundiéndonos, sino rápidamente buscar el socorro del Señor para tener una nueva oportunidad. Saúl y Pedro, ya para ir terminando, Saúl y Pedro tenían puntos en común en su carácter. ¿Sí? Ambos fueron soberbios, ambos eran impulsivos, eran obstinados, tercos y cayeron, tropezaron. Pero ambos tuvieron finales completamente opuestos. El rey Saúl comenzó su vida con un corazón humilde, con un gran impulso espiritual. Él obedecía a Dios y actuaba con sabiduría. Y entonces llegó a su punto de mayor esplendor y luego, producto de una serie de malas decisiones, comienza a caer. Tropieza y va cayendo cada vez un poco más. Y lentamente se fue enfriando. Saúl dejó de escuchar la voz de Dios para seguir su propio criterio, su propia voluntad. Y él se fue alejando paulatinamente de Dios y cuando se quiso dar cuenta, estaba lejísimos de Dios. Cuando leemos la historia de Saúl, podemos pensar, bueno, a mí nunca me va a pasar esto. Yo hubiese actuado distinto, yo hubiese tenido paciencia quizá, o yo hubiese escuchado la voz de Dios. Digo, tenía el profeta Samuel que venía y me decía cuál era la voluntad de Dios. Yo hubiese actuado diferente. Y sin embargo, yo creo que Saúl es uno de los personajes del Antiguo Testamento que más se nos puede parecer. Y la vida de Saúl es como esas señales de tránsito, que nos advierten acerca de los peligros y de las situaciones que se pueden presentar en nuestro camino. Y que si avanzamos por determinado lugar, corremos peligro. ¿Por qué no podría pasarnos lo mismo a nosotros que le pasó a Saúl? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y Saúl? ¿Por qué nosotros somos mejores a él? ¿Se acuerda cuando conoció al Señor? Algunos hace muchísimo tiempo, otros hace menos. ¿Cuál era su actitud para con el Señor en aquel momento, cuando recién lo conoció? ¿Y cómo está su vida hoy? ¿Cómo está mi vida hoy? ¿La llama se mantiene encendida? ¿Está ardiendo? ¿O de a poquito se fue apagando y se está consumiendo? Cualquiera puede caer como lo hizo Saúl. Definitivamente, todos podemos ceder a la tentación y todos podemos seguir nuestros malos deseos y obviamente terminar en el fracaso, como terminó Saúl. El apóstol Pablo advierte a los corintios y dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nuestra seguridad entonces está en desconfiar de nosotros mismos y eso nos va a ayudar a estar atentos. Tenemos que desconfiar todos los días de nosotros mismos para que de esa manera estemos atentos a nuestra vida espiritual. Y sí, si llegamos a tropezar y a caer porque somos débiles, y a todos nos pasa, está claro, bueno, abramos nuestros oídos al Señor para escuchar, entonces preguntarnos, ¿me amas? Escuchemos la voz del Señor diciéndonos, Lucas, ¿me amás? Mario, ¿me amás? Rodrigo, ¿me amás? Y si lo amamos, de verdad, Él va a estar dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Y dice la Biblia que, y dicho esto, añadió, sígueme. De alguna manera, el Señor nos pregunta, ¿me amás? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, dale, seguime entonces. No te quedes acá en el pozo. Salí y seguime. Y ese fue el problema de Saúl, que nunca reaccionó frente a las señales de alerta que Dios le fue poniendo en su vida. Y por eso terminó de esta manera. Que el Señor entonces nos guíe para estar atentos y cuidar nuestra vida espiritual cada día de nuestra vida. Y para que si caemos, entonces escuchemos su voz espiritual invitándonos para volver a su presencia.